Hola, sacariners. ¡Ya estoy aquí! Bueno, sí estic un diumenge més, o sigui, realment ens vam veure ahir per a comentar el Como Ninguna de Carol Rovira, però avui pues, toca pues, comentar l'últim capítol de Luimelia 77. A mí me merece la pena. No vaig a fer el que fes tots els vídeos de dir què és, perquè Luimelia ja sabeu què és, lo de... Luimelia de Luisita y Amelia. Pues eso. Entonces, avui no vaig enrotllar-me perquè avui vaig directament ja al turrón, o sigui, a veure el capítol, ¿vale? Sino que res, comentant capítol 4 de Luimelia 77. Vamos. No. Pues res, anem a veure, què tal? A veure. Però jo vull pantalla completa. Aquí. Oh, maravilloso. Volumen. 34 minuts, me gusta. Hashtag. Que pena que s'acabe, jo vull més de Luimelia. Què trobeu? Introducció i tot ahí... Yo es que cuando estuve con Amelia, pues pensé que a partir de ese momento, pues que yo volvería siempre a estar con mujeres, no con hombres. També comencem bé, jo que vol que vos diga. Estabas con hombres. Marina, que guapa. Hombres en plural, no. Con Sebastián en Galicia hace mucho tiempo. Bueno, y con un hippie, pero eso no cuenta. Y ya, pero ahí lo tienes. Primero te gustaron los hombres, luego las mujeres, y ahora te has dado cuenta que desde el principio te gustaban los dos. Vale, no es exactamente eso, pero Luisita, tú déjame a mí, que creo que tengo que dar una explicación. Y además que tú en esta parte de la historia no sales, así que vale. Bueno, a ver, ¿por dónde ir? Pobre... Ai, senyor. Antes de conocer a Amelia, digamos que yo había conocido a otros chicos, como Arturo, o aquel chico que era medio cura. Ai, per favor. Esa Luisita era maravillosa. La temporada 6 era fantasía. Y Sebastián, madre mía, Luisita, a mí me da que esta parte no va a gustar mucho, ¿eh? Pues no. Que no tengo nada en contra de Sebastián, es un muchacho estupendo, pero vamos a hacer que esta parte pase Muchacho rápido. estupendo. El caso es que tú te vas, yo me quedo sola y triste, que sí, que empiezo a trabajar en la radio, conozco a Marina, Fede, compañía, pero no me vale porque estoy mal, vacía, sin rumbo. Y en estas, ¿quién aparece? Sebastián, con el cual ya había estado. Y al principio, pues nada, me hizo compañía, lo pasamos bien, me ayudó mucho y que estaba muy confundida, Amelia. Pero tú me dejaste sola, lo sé, y volví en el peor momento posible. Això era necessari? Pregunte. Posar ahir el besito en Sebastián a la plaça i Amélie tornant. No era necessari. Per què ese patiment again? O sea, no vull. Te diría cabrón. Mira la carita que fa Amelia. No mereces, mi vida, no mereces. Fue una época muy rara para mí, la verdad. Estaba perdida, me sentía sola. Y a mí también me gustaron los hombres hasta que te conocí, Amelia. Pensé que así, pues todo volvería a ser más fácil. Bueno, Ui. Això està tirant molt avant i estan saltant-se moltes escenes. No m'agrada. me lo hiciste pasar mal. Ai, el flashback espero que sigui el bo. Lo que está claro es que M'han brat el flashback ruïn de quan discutixen. es así. ¿Cómo me puedes decir eso? Mi familia también es tu familia y lo sabes. No. Per què tant de drama? No merecemos. Es que ya me jode. Quiero dar las gracias por toda la paciencia que has tenido conmigo. ¿Eso significa que ya has tomado la decisión? Sí, se'n van tu. No. Mira, que agonia quan vaig veure aquesta escena. He tomado una decisión. ¿Y cuál? Irme. Irme. Me vuelvo a París. ¿Te vas del barrio? Sí, me vuelvo a París. A París. Y ahí Pues fue eso. cuando empecé a verlo claro. No volví Muy bien, Amélie. porque no quería sufrir. Pero el pensar que ibas a desaparecer otra vez de mi vida me daban ganas de morir, Amelia. Ay, dramaticona. Me he encontrado a Sebastián. Me encanta. Me ha dicho que se marchaba. Sí, le hemos hecho una fiesta de despedida en el Asturiano. Me contaste. Ha dicho que se iba, pues adiós. ¿Y tú cuándo te vuelves a París? ¿A París? Pues ahora mismo lo único que tengo en la cabeza es encontrar un apartamento y marcharme del hotel. Qué guapa. ¿Pero un apartamento aquí en Madrid? ¿No te vas a volver a París? Una dona. Queda una temporada. ¿Sabes qué tendríamos que haber hecho ahí? ¿Comernos la boca? Iba a decir Per exemple. separarnos, pero la verdad es que prefiero lo tuyo. Podíamos A haber ver, preferís Castelló. pero no lo hicimos.
de que nuestra vida estuviera escrita por gente con muy mala idea. Bueno, Alguna buena tendrías això no si me te diria. dejaron quedarte en Madrid. Acuérdate, però tampoc massa bones. voy a crear una librería Ei. como hicieron las amigas mías en París. Pero lo vas a crear. Dime que van a posar l'escena completa esta. Y aparte de Y ser la una voy a librería, llamar va a La ser Luna una de Cartón. universidad. Y voy a invitar a escritores para que hablen sobre el tema. Ai, que no me lo posen. ¿Sexualidad? Ai, no. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pues me parece una gran idea, la verdad. No mos han posat aquesta escena. Pues que siento como un escalofrío que me va como de los pies hasta arriba del todo, hasta la cabeza y És que no ho sé. Per què sóc així? no sé, es que cuando estoy cerca de ti se me para la respiración. ¿Sabes? Que guapet. Y yo esto, pues no quería sentirlo, pero es que es lo que siento. Claro. Que es decir, que te cuesta controlar tus impulsos cuando estoy cerca. Ei. ¿Es eso? Muchísimo. Y Amelia, la vida es muy corta, muy corta. Y sinceramente quiero aprovecharla. No quiero perder el tiempo. Però per què no mos han posat els fails estos d'imaginacions perversas que van tindre les dos? No merecemos. No merecemos. Le advierto que ya estábamos cerrados, pero pues el primer día... Pues ja veuràs. ¿Qué hace? No, no, no. Señor. Tortillera. Això. Quin patiment d'eixe dia. Mi Luisi, arriba, levántate, despierta. El tío este burro animal, crema la llibreria tan guapeta que els havia quedat. No merecemos. És que té cara de ruïna el tío este. Ahí. Amelia ahí a tope de power. Pensé que me moría. Menos mal que solo fue un susto. Bueno, quiero pensar que todo pasa por una razón, Amelia. Y fue después de que pasara lo de la librería cuando tú y yo... Amelia, yo también creo que... Pues que tenemos todavía muchos sueños que cumplir juntas. ¿Tú crees que vamos a tener más negocios juntas después de esto? Van a besarse. Te he echado de menos. Y yo a vosotros. Qué guapet. Ese dia, després de veure l'escena de la reconciliació, me'n vaig anar amb els meus amiguets a fer-me una cervesa, o bueno, no recordo exactament el que era, a fer-nos algo, i real que li vaig dir a la meva amiga Irene, Irene, si veus este vídeo algun dia, pots confirmar-ho en un comentari baix. Li vaig dir, Irene, estic living, perquè ella m'ho va notar també i em va dir, te veo feliç, i jo li vaig dir, és que les de la novel·la s'han reconciliat. I ella va dir, ja era hora, perquè portaves dies donant la matraca per hashtags de Twitter. I jo, sí, no m'escondo. Però bueno, les meves amigues em volen així, què voleu que fem? Ai, Isabel, que estava en estado. Que Isabel no és amiga meua, dic Isabel, la de la novel·la. Mi mente, mi mente. Desde que estoy embarazada, ay, prefiero no tomar alcohol. Claro. Ai, mireu-les. Què és? No sé. Muy bien, Isabel. Ay, perdonar. Venia abrasida, pobreta meua. Soy del front de Lliberament y vengo a ayudar Ai, con la les cares, manifestación que les cares. ¿Eres de FAC? Sí, Soy soy lesbiana. I elles. La iniciativa me parece tan necesaria
Muy He bien. venido a apoyaros. ¿Qué? ¿Vamos? Y llegaremos Claro que sí, tarde. tírale. ¿Cómo era la frase esa? Aquí estamos Y no nos ocultamos. Aquí estamos y no nos ocultamos. Aquí estamos y no nos ocultamos. Veus, veis que van darrere d'elles, ahí a la plaça, la senyora està rient, se volen dir, jo les apoyo. Normal. Las palabras que puedo sacar de ese día, Luisita, son de odio y frustración ante lo que ocurrió. Así son, creyéndose que con violencia se puede solucionar todo. Y que lo digas. Yo lo siento mucho, pero el dinero no os puedo dejar. Lo siento, de verdad. Que bon xic, Sebastián. Les cares que tenen elles, me'n veu. Lo más importante. Tienes la... La semilla. Para, la semilla, la madre que me trajo. Casi mejor no recordar aquella idea. No. Prefiero seguir hablando de lo que pasó con mi madre. ¿Qué hay de malo en que Abel y yo... Jo que hauria que mostrar les escenes d'elles borratxíssimes, no merecemos. que no va a tener padre. Que un ¿Tú niño... me lo estás diciendo en serio? Pues claro que te lo Manolita, li s'ha anat el cabet a Manolita. y luego un niño necesita un padre y una madre. ¿Qué quieres tener una criatura? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me Pues estás te lo diciendo en estoy serio? No, ¿me estás diciendo en serio que sin un hombre yo no voy a poder formar una familia? Es que no la puedes formar, Luisita. Es que no la puedes formar. Ui, La crianza de un niño sin un padre era como decirnos que lo nuestro no era una relación de verdad. Porque para la pareja siempre hace falta un hombre. Entiendo. Yo lo pasé muy mal aquella. Es normal, ah, cariño. clar, dona. Tu madre. Es difícil pasar por algo así. Y tampoco ayudó lo que pasó cuando volvió Isabel. Oye, ¿y esta carta? D'Isabel, que vos ha deixat el criu i ha passat d'ells i diu, hasta luego, Mari Carmen. Ah, que sí, Belén, Belén, dilo. Hasta luego, Mari Carmen. Leo, ¿vale? Se viene. Lo lamento, pero no me siento capaz de ser una madre responsable y me tengo que ir. Estoy segura de que con vosotras Tío tendrá todo el amor que se merece. Pues sí. Gracias, amigas. Confío en que me entendáis, Isabel. Ah, pues, ahí ho teniu. Y de repente fuimos madres de la noche a la mañana. Pobretes. Recuerdo que nos planteamos adoptar al Que guapeta la Luisi com cuidàvem. Ai, a masculinos, no masculinos, el que tenen elles. Luisita, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? Que Tío esté bien. Pues eso es lo único que le tiene que importar a una madre. Incluso fue ella la que nos habló del tratamiento en Manchester. Pero entonces yo la puedo llamar y hablar con ella. Sí, se llama Gloria, vive ahí en Manchester, que está ahí en Inglaterra. Y sí, y bueno, al parecer pues allí tienen unos métodos mucho más avanzados que os pueden ayudar a conseguir vuestro sueño de ser madre. Solo necesitábamos el dinero. No iba a ser fácil, cariño. Pero esta vez tuvimos suerte. Bueno, pues la noticia es... Grande, benigna. Benigna, hada madrina, si lo digo. Aquí tenéis una mantita de bebé. Oh. Vosotras. Pues se lo agradecemos mucho. Mira, pero es que esto- Luisita, yo estoy segura de que os va a hacer falta. A ver, Benigna, no sé dónde quiere llegar, pero de verdad que se está equivocando. Pobreta, benigna. No. Mírala. No he estado más segura de nada en toda mi vida. Por eso, el dinero que me dé por el Kings, os lo voy a dar a vosotras. ¡Chaval! ¡Ay, ya va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Muy bien. ¿A nosotras? ¿Y eso por qué, Benigna? Bueno, pues porque quiero que vayáis a Inglaterra por ese bebé. Y antes de que os vayáis, tenemos una cosa importante que daros. Bueno, un regalo. Marcel. Son unos anillos de la familia que hemos arreglado para vosotras. Llevan vuestros nombres. O sea que, de momento, no os podéis casar. A menos que sea una imagen de vuestro compromiso. Qué guapet. Preciosos. Sí. No soy pequeños. Es que no van ahí, déjame, anda. Qué guapet. Está
nuestra relación siempre ha sido muy especial y así tiene que seguir siendo. Es precioso, no me lo voy a quitar en la vida, vamos. Bueno, que igual nos tenemos que ir, ¿no? Que guapet. Cuídate mucho, por favor, prométemelo. Te quiero. Una cosa antes de que os vayáis, que les Qué decimos a los guapet. invitados. Pues que aunque nos vayamos lejos, que nos vamos a echar a todos mucho de menos. Y que nos llevamos el cariño y los momentos que hemos compartido. Porque sin ellos esta historia nunca hubiese sido posible. Y que bueno, que la primera vez nos costó mucho marcharnos, pero que esta vez pues ya lo tenemos de que vamos a empezar una nueva aventura juntas. Y que sean felices. Igual que lo hemos sido nosotras y vosotros. Qué también, ¿no? guapet. Qué sola estoy. Y bueno, que al final nosotras pues nos conocimos aquí, nos enamoramos y que ahora nos hemos elegido y que nos vamos juntas. Así de simple y mágica es nuestra historia. Qué guapet. ¿Sabes qué? Eso fue lo más fácil de todo, ¿eh? Porque el Atleti se lleva en el corazón. Madre mía. Bueno, sigue mirando, a ver qué hay. Nuestra luna. Bueno, parte de nuestra luna. Tiene razón, todo esto tiene que quedarse aquí donde empezó. Es lo justo. Todavía queda una cosa más. ¿En serio? Perdona. Esta carta. Que la he escrito yo. Les diría que pelearan, que siguieran adelante. Porque todo, incluso lo más duro, merece la pena. Porque el amor, aunque se salte lo establecido, puede con todo. Porque nuestra historia de amor es prueba viva de todo esto. Porque amar, si es de verdad, es para siempre. Qué guapet. ¿Sabes qué? Este es el mejor broche para nuestra historia. No cambiaría nada de lo que hemos pasado, Luisita, con lo bueno y con lo malo. Todo lo que hemos vivido ha hecho que nuestro amor sea más fuerte. Sí, y que dura para toda la vida. Amar es para siempre, dicen. Es un buen título. Me quiero mucho. Y yo a ti también. Ay, mi bebé, que ya se ha despertado. Ya va, mi amor, ya va. No te preocupes, ya va mami para allá. Van tus mamis, mi vida, van tus mamis. Qué guapet. Para't. Pues ja s'ha acabat. Han faltat escenes, però no m'agrada que falten escenes. Bueno, pues ja s'ha acabat. Que mal, estic triste. No plore ni m'emocione perquè tinc ja les escenes tan vistes que ja pues, no provoquen tampoc tanta emoció com el primer dia. Jo, que pena. Ara què faig jo esta gener que comença la tercera temporada de #Luimelia? No merezco. Jo, bueno, en fi. M'ha paregut un muntatge molt guai, els 4 capítols en si, però és cert, és real, veritat, verídico, cierto, que per a mi han faltat moltes escenes i coses de la trama d'Amèlia i això que no han eixit i això no sé, en fi. És que la gent l'altre dia una amiga meva m'ho va dir i em va comentar, diu, és que ara mateix només estàs comentant Luimelia i jo dic, sí, però és que la sèrie Luimelia, o sigui, la trama de Luimelia per a mi va ser molt important, vull dir, en aquest moment jo m'acabava de quedar soltera en plan de modo ahí superdramàtico, jo, els meus plors, les meves depressions, mis coses, pues de repente va començar a eixir aquesta trama i em vaig enganxar i pues això, i això, i em va ajudar a passar pues, un batxe que jo tenia important, entre això i una altra amiga meva, o sigui, jo vaig superar el batxe que vaig tindre i no sé, estic contenta i per això en un instant esta sèrie, o
sigui, aquesta trama, estic tan unida a aquesta trama. Vull dir, per això, perquè per a mi va ser molt important i em va com salvar, diguem, en determinat moment. I res, que estic living perquè sí, perquè m'agrada i les actrius ho han fet tot superbé i m'encanten les dues actrius per igual. Vull dir, és que sí, no és que una m'agrada més que l'altra, és que m'agraden les dues en conjunt. O sigui, jo és que ja vull que cada sèrie que faig una i l'altra faci de parella d'ella. Vull dir, és que ho trobo necessari, sabeu? Així que res, que dubte molt que a la cocinera de Castamar era, que a la cocinera de Castamar Paula tinga nòvia, ho dubte, però senyora de la paciència Carol posa que és poliamorosa, igual es lia amb una altra tia. Però bueno, no serà Paula. Però bueno, en fi, pues res, este és el vídeo d'avui. Que espero que vos hagi agradat el vídeo, que si vos agrada ja sabeu que teniu que donar like si vaig i subscriure-vos si encara no esteu subscrits. I res, la setmana que ve, bueno, durant aquesta setmana per xarxes preguntaré quina sèrie voleu que comente la setmana que ve i tot això a partir d'ara. I res, que es veiem la setmana que ve i ala. Adéu, secreters. Hasta luego, Mari Carmen.